Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 16. Espacial y mental. Los cuatro ya habían tomado la decisión de irse de la mansión, pero había una situación que los hacía sentir inseguros. Afuera sigue estando completamente oscuro, las pilas de las linternas no durarán hasta llegar a la capital, Antonio dijo con vacilación. ¿Creen que el sol volverá?, dijo Ana con temor. John y Derek guardaron silencio. Gracias a sus mutaciones ellos tenían mejor comprensión y visión del terreno, pero, aún así, el tan solo pensar que el cielo seguiría negro sin una pizca de luz les daba sensaciones inseguras. Daisy, la ardilla castigada que tenía prohibido bajar de los hombros de Derek, comenzó a saltar con fuerza y a hacer raras señas. Era obvio que quería la atención de los presentes. Chi, no se preocupen. El sol regresará, decía ella. Lástima que los demás solo escuchaban chillidos de su boca, aunque esta vez hubo una excepción, y si hubo alguien que comprendió lo que trataba de decir. Derek dio una pequeña carcajada baja. Desde su punto de vista Daisy se veía muy adorable, tratando de lograr que la entendieran. Él solo pudo entender regresará, por lo que captó lo que Daisy trataba de explicar. Esperemos un poco más. Si en el tiempo en que preparamos el viaje el cielo no se ilumina, buscaremos otra manera de ver el camino, habló Derek, a lo que los otros tres solo asintieron. Todos estaban concentrados en sus propios pensamientos. Sin duda todos los sucesos que ocurrieron en esos días, ahora que tenían el tiempo suficiente para analizarlos, hacía que los tres sirvientes cuestionaran qué demonios estaba sucediendo. ¿En todo el mundo será igual? ¿Qué sucederá en el futuro? ¿En serio ha iniciado un apocalipsis? Entonces la voz de Derek llegó a los oídos de las tres personas. Iré a comprobar si todavía quedan cosas útiles en la mansión. Ustedes descansen. Solo durmieron poco y apenas despertaron tuvieron que buscar a Daisy. Espere, joven maestro, en ese caso iré con usted. John rápidamente se apuntó a seguirlo. No, ya les dije, tienen que descansar, aprovechen el tiempo disponible ahora, contestó Derek con un tono autoritario, pero a pesar de eso, las tres personas no dejaban de tener miradas preocupadas. Derek soltando un suspiro finalmente dijo, llevaré a Daisy, no iré solo. Solo así, las tres personas se calmaron, y aun cuando todavía John estaba un poco recio, dejaron ir a Derek. Derek y Daisy dejaron el closet, y una vez cerrada la puerta y al haber dado unos pasos casi cerca de las escaleras, Derek volteó hacia Daisy. Bien, ¿qué era lo que querías decirme? Daisy por poco y salta del asombro. ¿Cómo fue que Derek supo que quería decirle algo? Después de que Derek terminó de hablar con los tres sirvientes, Daisy se cuestionaba si contarle a Derek sobre su espacio. Ella todavía no terminaba de experimentar, sabía que podía sacar cosas, más aún no, si podía meter y guardar objetos. Ella no quería esperar para comprobarlo, y debido a que Derek le prohibió separarse de él, solo causaría problemas si desaparecía de la nada de nuevo. Además, el hecho de que desapareciera seguido sin razón en el futuro podría solucionarse de una vez sin tener que buscar excusas. Por lo que Daisy decidió ser sincera, pero ahora había un problema. ¿Cómo le explicaría a Derek sobre su madriguera? Justo cuando estaba quemando su cerebro por cómo decirle, Derek decidió salir, y ahora, le estaba preguntando directamente qué quería decirle. Daisy estaba estupefacta, ahora que hacía memoria ciertamente Derek anteriormente la entendía bien para ser un dúo humano-ardilla, sin embargo, seguían existiendo malentendidos, pero desde que despertó era diferente, era como si él pudiera entender lo que decía, e incluso lo que pensaba. Daisy se alarmó. ¿Acaso Derek puede leer mi mente? PFFF.
Una risa contenida llegó a los oídos de Daisy, para después escuchar con claridad la sonora carcajada baja de Derek. No, en realidad no es leer la mente, contestó Derek. Daisy quedó aún más estupefacta. Derek no aguantó más y comenzó a reír de nuevo, la cara de una ardilla sorprendida, como si acabara de escuchar una teoría conspirativa. Era muy linda y graciosa. Derek no podía leer la mente, después de todo las ondas cerebrales que podía captar prestando atención a un ser vivo. En los seres pensantes como humanos eran muy complejas, por lo que en sí lo único que podía comprender era la emoción del individuo y una manera muy general de a lo que se refería. Por ejemplo, si una persona pensara, no desayuno y no he comido en horas, quiero comer mariscos en un restaurante, Derek captaría el sentimiento de hambre más la palabra mariscos, por lo que al unirlas darían a entender de manera muy general los pensamientos de la persona. A menos que no fueran oraciones muy largas y complejas, o el mensaje estuviera lleno de emociones muy fuertes, Derek no podría leer el mensaje tal cual lo pensó la persona. Por lo tanto, Derek no podía leer la mente de Daisy, solo podía captar qué era lo que deseaba. Daisy se quedó rígida por un momento, pero cuando Derek pacientemente le explicó cómo podía entenderla, una gran revelación llegó a Daisy. Ahora todo tiene sentido. Daisy sabía qué atributo tenía Derek. Después de todo lo mencionan en la novela, mental/psíquico. Derek no solo tenía un atributo muy raro, sino también una habilidad muy fuerte y todoterreno. Él era un esper completo que podía utilizar la fuerza mental para crear una telequinesis y barreras mentales muy poderosas. Normalmente las personas con ese atributo tenían habilidades no ofensivas, como percepción espacial, premonición, lectura de sentimientos, etc. Además, los poderes en el grupo psíquico eran peculiares ya que la fuerza de la habilidad y sus alcances dependía de la fuerza mental del individuo. En conclusión, la fuerza mental era la clave. Si esta era débil la habilidad sería débil, y si esta fuera fuerte la habilidad sería fuerte, e incluso, si se tuviera una gran fuerza mental y control, el individuo podría aprender a utilizarla de otras maneras y crear nuevas habilidades, como en el caso de Derek que con su fuerza mental podía hacer muchas cosas. Sin embargo, las personas que llegaban a tener habilidades ofensivas psíquicas no eran muy fuertes, por lo menos en la novela nunca apareció alguien más fuerte que Derek con ese atributo. Aunque bueno, no se podría comparar a otras personas con Derek, ya que él era un prodigio, y para colmo su mutación no solo le dio una habilidad, sino que también poseía un mejoramiento completo del 100%, por lo que su habilidad física como sensorial habían evolucionado drásticamente. Sin duda tenía el título de jefe final por algo, pero aún así, el Derek actual aún no pasa por la tercera ola ni ha pulido sus habilidades, por lo que no es el monstruo intocable de la novela. Toda esa información no era la razón de la exaltación de Daisy, sino el hecho de que en la novela no te dicen que Derek también puede usar su fuerza mental para sentir las intenciones. Por eso ahora que Daisy hacía memoria, ya entendía por qué en varias ocasiones al Derek de la novela nunca pudieron engañarlo ni caía en trampas aun cuando era imposible estar preparado para ellas. Perdóname autor por todas las veces que te comenté burlonamente por esas conveniencias de trama, pero si lo hubieras explicado correctamente todas esas escenas hubieran tenido sentido, habló Daisy en su corazón, para después redirigir su atención al tema. Sin duda somos un dúo invencible, mientras yo tengo el tipo espacial, Derek tiene el tipo mental, se dijo a sí misma Daisy, para después hablarle a Derek, eres increíble. Al entender el elogio de la ardilla, Derek mostró una sonrisa. Capítulo 17. Gerente Derek. Para Daisy ahora era obvio porque en la novela Derek seguía siendo el mayor peligro para el protagonista, aun cuando solo era un humano y existían criaturas sumamente aterradoras, como animales mutados, y mestas conscientes que podían pensar y eran monstruos terribles.
Wow, pensé que yo era un bug, pero Derek también está roto, ahora sé por qué es el jefe final. Daisy estaba sinceramente sorprendida, pero rápidamente recordó lo que debía hacer, en el aspecto del por qué su madriguera fuera un supermercado desconocido para Derek. Ella estaba pensando en hacerse la tonta, después de todo era una ardilla y ni siquiera podía hablar, Derek no podría cuestionarla o tratar de tomar lógica a sus habilidades. Por eso, después de darle un sincero elogio, Daisy saltó desde los hombros de Derek, parándose frente a él, comenzó a tratar de comunicarse con mímica. Chili, quiero mostrarte algo asombroso. No te asustes, habló ella mientras hacía raros movimientos como si estuviera bailando tontamente. Entonces, pensando en entrar, Daisy regresó a su conocida oficina. Ella estaba preparada para volver a aparecer frente a Derek, y así mostrarle que la razón del por qué desaparecía era por su habilidad, y también, que las cosas que llevara de la nada, venían del mismo sitio, así ya no habría problemas. Pero entonces, Daisy notó que en realidad ella no había ido sola. Abriendo los ojos incrédulamente, ella estaba rígida. ¿Por qué Derek también está aquí? Ella ya no sabía cómo explicar las cosas. Antes pensaba en hacerse la tonta cuando llevara cosas con logos y marcas de un supermercado, pero ahora no importa cómo lo viera, no se le ocurría ninguna excusa para decir. Derek estaba inexpresivo, pero Daisy, que lo conocía muy bien, pudo notar el asombro y la sorpresa en sus ojos. Se acabó, se dijo a sí misma mientras tragaba nerviosamente su saliva. Maldición. Si pudiera hablar las cosas serían distintas, hacer mímica es muy difícil. Con la difícil comunicación al ser una ardilla, aun si Derek pudiera comprender un poco sus intenciones, Daisy no sabía si podía llegar a comprender los sucesos inimaginables de su reencarnación. Pero Derek, como si no le importara, o confiara plenamente en ella, no cuestionó la rareza de su habilidad, solo lo único que preguntó fue, entonces, ¿esta es tu habilidad, Daisy? Daisy asintió, estaba nerviosa, pero después de esa simple pregunta Derek ya no dijo nada. Él solo veía los alrededores con curiosidad, pero no la miró raro, ni tampoco comenzó a buscarle lógica a las cosas. Era como si no importara, no era necesario saber, esa era solo la habilidad de Daisy. Daisy, al notar que a Derek no le importaba, y no necesitaba explicaciones para seguir confiando en ella, se llenó de mucha felicidad y sentimientos cálidos. Demonios, si fuera humana, realmente intentaría ser su novia. Desde el punto de vista de Daisy, Derek era un hombre muy bueno, no por su apariencia y antecedentes, sino por lo leal que era. Tal vez le costaba confiar en las personas, pero una vez que alguien se ganaba su cariño, él era incondicional en las buenas y en las malas. Pero Daisy sabía que tener sentimientos más allá de la amistad era imposible. Ella era una ardilla, aun si Derek la quisiera, nunca podrían ser pareja, eso sería imposible, por lo que una vez más, Daisy se lamentaba por no ser humana. Si lo fuera, podría no solo hablar con Derek, sino también aceptar sus sentimientos. Dejando atrás esos pensamientos, Daisy comenzó a mostrarle su madriguera a Derek, y también, tomando una taza vacía, Daisy se la mostró a Derek para luego salir y regresar a la mansión de nuevo. Una vez fuera de la madriguera, Daisy volvió a mostrar la taza que seguía sosteniendo en sus patas. Sí. Mira. Solo eso bastó para que Derek comprendiera los beneficios de su habilidad. ¿También puedes meter objetos?, le preguntó Derek. Sin duda tener una maleta segura que no ocupara espacio y no pudiera robarse sería increíble. Daisy también quería descubrirlo, por lo que corrió directo a una caja de herramientas tirada en el suelo, y aferrándose a ella entró de nuevo a la madriguera. El resultado final fue satisfactorio. Ella no solo podía sacar objetos de la madriguera, sino también guardar cosas de fuera, y después de experimentar los alcances de su habilidad con Derek, descubrieron cosas más increíbles. El tiempo dentro de la madriguera iba demasiado lento, casi detenido, lo supieron por un reloj de la pared que seguía estático, pero estaba funcionando, además de que había una manzana a medio comer en una de las oficinas, pero por más que esperaron esta nunca se oxidó.
Ahora, también comprendieron que, si guardaban comida, esta no se echaría a perder. Otra cosa increíble, es que los baños y los artefactos en la sala de descanso funcionaban, pero si abrían la llave en la sala de estar, no salía agua, solo salía en el baño. También los focos y los artefactos electrónicos funcionaban, pero no había electricidad realmente, era como si cada objeto simplemente funcionara para lo que habían sido creados. Después de hacer los descubrimientos, Derek le pidió permiso a Daisy para buscar en las oficinas pilas. Después de todo, con la obscuridad y sin electricidad en el mundo exterior, serían de gran ayuda para las linternas. Obviamente a Daisy no le importaba. «Haz lo que quieras, este lugar también es tuyo», contestó ella. Mientras buscaban, Daisy pensó en algo. «Esperen, si Derek también entró a mi madriguera, entonces puedo meter a más personas». Pero justo cuando pensó en eso, su inconsciente le mandó una respuesta inmediata. «No, solo pueden entrar objetos y cosas no vivas». Daisy se decepcionó, pensó que tal vez una vez que encontraran a la familia de Derek, todos podrían vivir en paz y seguros en su madriguera. Entonces, ¿por qué Derek sí pudo entrar? Cuando Daisy se cuestionaba, nueva información llegó a su cabeza. La madriguera es el nido, el hogar. Como ardilla hembra sociable permitiste la entrada a tu socio de cooperación para futura reproducción. Daisy no entendía, hasta que captó la información de una manera más sencilla. Si fuera un videojuego y se mostrara la ventana de estado, en el espacio de portador se encontraría Daisy, dueña de madriguera / supermercado, y Derek, macho de Daisy. ¡Guau! Daisy comprendió que la razón por la que Derek podía entrar era porque la habilidad tomaba a Derek como su pareja, y, por lo tanto, ambos compartían el nido. Esperen. Es gerente. Derek tiene el título de gerente del supermercado mientras yo soy la dueña. Cambien la palabra macho ahora mismo. Ah, no me gusta esta analogía. Su inconsciente la delató, por lo que Daisy se moría de vergüenza. Capítulo 18. Termina la segunda ola. Derek regresó. Por suerte encontró algunas pilas, aun si eran de una marca desconocida para él. Lo importante era que funcionaran, lo demás era de menos. Cuando llegó a la sala de estar donde había dejado a su ardilla, no pudo evitar poner una cara de confusión. ¿Qué sucede? Habló él con un tono suave a una Daisy que tiraba chillidos mientras daba vueltas como un trompo y rodaba por el piso. Él había captado la emoción de vergüenza extrema, pero no sabía qué había pasado para que Daisy estuviera así. Algo bueno para Daisy, la cual no podía dejar de taparse la cara con sus patas mientras rodaba por el piso. Al escuchar la voz de Derek, Daisy estampó una última vez su cara contra el suelo, para después levantarse como si nada hubiera pasado y con una cara de ardilla pura chilló: «Nada. No sé nada. En su mente Daisy se repetía constantemente esas palabras. Ella decidió fingir ignorancia. Derek no sabría la razón por la cual podía entrar a su madriguera mientras ella no lo dijera, por lo que, mientras se autoinducía demencia, Derek solo soltó un suspiro. Definitivamente esta bola de felpa es rara. Él solo pensó que Daisy tuvo suerte de llegar a su familia, de lo contrario posiblemente con la inteligencia y las acciones sin sentido de la ardilla, la hubieran vuelto un fenómeno de internet, o en esos momentos se encontraría en un laboratorio con una etiqueta de sujeto de prueba 2405. Finalmente, después de que Derek le pidió a Daisy salir, ambos llegaron al mismo lugar en el sótano de la mansión. En el sótano, aun si había insectos mutados, tanto los sirvientes como Derek podían andar sin miedo, ya que Daisy, sin darse cuenta, despertaba terror en los animales mutados de bajo rango, por lo que cada que la veían, se escondían. Aun si tenían baja inteligencia, no olvidaban cómo ese raro animal pequeño masacró a todos los que la molestaban. De hecho, Derek sí se había percatado de que todos los animales mutados que se escondían en la mansión le tenían miedo a Daisy. Era como si la vieran como la dueña del territorio, mientras ellos eran seres diminutos que serían eliminados en el momento que causaran problemas.
Era por eso que había permitido que John y Antonio salieran del refugio para buscar a Daisy. Si existieran peligros afuera, nunca los hubiera dejado salir. Y así, un humano y una ardilla regresaban tranquilamente hacia las puertas del closet, pero entonces, ambos, los cuales tenían sentidos muy afilados, se detuvieron en seco. Derek frunció el ceño, mientras las orejas de Daisy se movían con atención. Una trompeta. El sonido mórbido y aterrador de una trompeta se escuchaba solitariamente en el silencio de todo. No había más sonidos, solo aquella trompeta sonando con fuerza, que curiosamente, daba la sensación de que aquella siniestra melodía llegaba a cualquier rincón del mundo sin excepción. Daisy era la única que lo sabía con claridad. La segunda ola ha terminado. Después de que ese aterrador sonido cesara, Derek y Daisy pudieron notar cómo pequeños rayos de luz caían por una diminuta ventana que daba hacia el exterior. Los tres sirvientes, los cuales también escucharon la mórbida melodía, abrieron la puerta del closet para después ver a Derek parado justo enfrente. Antonio fue el primero en hablar. Joven maestro, ese sonido. Esa trompeta fue la que escuché cuando comenzó todo este caos. Derek volteó, y viendo a los tres sirvientes habló: preparen todo lo que quieren llevar, es hora de irnos. El sol estaba a punto de salir, puede que afuera existieran peligros inimaginables, pero, ahora que el obstáculo de la obscuridad permanente había desaparecido, era hora de bajar de la montaña. Los tres sirvientes, con caras serias, asintieron y rápidamente sacaron todo lo que habían empacado anteriormente. Derek les había dicho que descansaran, pero en el tiempo que él y Daisy estuvieron en la madriguera, los tres no estuvieron inactivos, sino que estuvieron preparando todo para partir. Joven maestro, consideramos que mantener la carga lo más ligera posible era lo mejor, por lo que solo empacamos agua, comida de larga duración, medicinas y 3 botiquines de primeros auxilios. ¿Está de acuerdo con ello?, preguntó John tentativamente a Derek. Ciertamente los sirvientes tenían razón al decidirse por un equipaje ligero, pero ellos no sabían sobre dos cosas: una, sobre la habilidad de Daisy, y dos, que al igual que la familia Alves guardó en secreto un refugio militar en la mansión, también habían guardado un vehículo todoterreno adaptado como una camioneta blindada escondida fuera de las murallas, en lo que parecía una choza abandonada. La razón era para que Derek pudiera escapar en caso de que no estuviera el carro de sirvientes y hubiera peligro o una emergencia. Analia, la madre de Derek, después de que a este intentaran envenenarlo de niño, se volvió muy paranoica y no estaba tranquila sin dejar en secreto muchos objetos de respaldo para su hijo. Por eso existía tanto el refugio seguro como una camioneta personalizada para él. Derek nunca imaginó que la primera vez que usara ambos, sería por el apocalipsis. Al ver la mochila de montaña que los sirvientes traían, Derek volteó y se le quedó viendo a Daisy. Esta rápidamente notó lo que Derek deseaba, y sin pensarlo mucho contestó: sí. Claro. John, Ana y Antonio eran personas de confianza, por lo que Daisy no tenía problemas en usar su habilidad frente a ellos. Además, solo Derek podía entrar al supermercado, por lo que no era necesario explicarles mucho. Frente a la mirada asombrada de las tres personas, Daisy se dirigió a la mochila, para después tocarla y en menos de 3 segundos esta desapareciera. Con los experimentos realizados junto con Derek, Daisy sabía que para guardar cosas no necesitaba entrar a la madriguera, solo con pensar guardarla en un sitio en específico dentro, era suficiente. Después de guardar la mochila, Daisy se dirigió al refugio y a una velocidad increíble comenzó a vaciar todo el interior. Ella no discriminó y guardó todo, incluidos los muebles compactos. Los tres sirvientes tenían miradas incrédulas. Esa pequeña ardilla solo les daba sorpresa tras sorpresa, pero después de ver a Derek, los tres se recompusieron rápidamente. No se preocupe, joven maestro, nosotros no hemos visto nada, habló Ana con una sonrisa, mientras John y Antonio asentían. Derek sonrió de igual manera. Él ya sabía que las tres personas dirían eso, no por nada confiaba en ellos.
después de vaciar el guardarropa de Derek y el resto de comida en buen estado en toda la casa, las 4 personas y una ardilla salieron de la mansión. Había llegado la hora de partir. Capítulo 19. Funeral digno. Las 4 personas y la ardilla, al salir de la mansión, lo primero que los recibió fue el reconfortante sol que apenas estaba saliendo por el horizonte. Los cálidos rayos que se asomaban entre las nubes caían entre el patio y el jardín, iluminando el anterior negro y confuso espacio, dejando al descubierto la totalidad de cadáveres en el lugar. Ana no pudo evitar taparse la boca mientras Antonio fruncía el ceño. Ambos eran los que menos podían ver bajo la obscuridad, por lo que no habían notado la cruel y impactante vista en su totalidad. John también se sentía asqueado, solo que no lo demostró en su rostro. Derek y Daisy eran los únicos tranquilos. Uno había visto cómo todos esos animales murieron mientras la otra fue la culpable. Viendo los rastros de sangre seca, cadáveres descomponiéndose mientras enormes larvas y gusanos se arrastraban por todos los cuerpos, desechos que ya ni siquiera podían identificarse, e incluso el cuerpo del halcón decapitado que ya era el nido de una gran cantidad de huevos de mosca, Daisy comenzó a ponerse un poco nerviosa al ver la reacción de los 3 sirvientes. Sabía que ella era la culpable, por eso estaba así de ansiosa. ¿En serio hice eso? Antes tenía sus propias preocupaciones, por lo tanto no pensó mucho sobre las batallas y la sangre que había derramando, pero ahora viéndolo ella estaba preocupada. ¿Siempre fui así de viciosa? Daisy no sentía ningún remordimiento, eso era lo que le preocupaba. Antes como humana había practicado defensa personal e incluso el Krav Maga, pero nunca le había hecho daño a nadie, y mucho menos había lastimado animales a excepción de insectos. Ella sabía que su cambio y frialdad se debía a su mutación, la cual mejoró sus instintos animales y de supervivencia. Cuando suceda la tercera ola, ¿en qué me convertiré? Daisy estaba preocupada. Después de la tercera ola, los animales fuertes mutaban a verdaderos monstruos. Ella no quería volverse así y perder su humanidad por completo. Cuando estaba sumida en sus pensamientos, sintió como una mano cálida comenzaba a frotar suavemente su lomo. No hubo palabras, pero con esa simple acción, ella comprendió que estaban tratando de confortarla. Al levantar la vista, Derek miraba hacia el frente mientras su mano no dejaba de acariciar a Daisy. Ella, por estar distraída, no notó que Derek la llevaba en sus brazos y que incluso ya habían salido de las murallas de la mansión. Daisy sacudió su cabeza, alejó los pensamientos de miedo, y se concentró en estar alerta mientras permitía que Derek la acariciara. Y así, unos cuantos minutos después, todos llegaron a una choza de láminas. Sin perder tiempo, Derek tumbó la lámina de entrada, dejando al descubierto una camioneta blindada totalmente negra, con enormes y robustas llantas. La razón por la que podían dejar despreocupadamente una camioneta así en medio de una pobre choza, era debido a que la camioneta estaba fortificada. No subestimen el dinero de la familia Alves. Mientras no se tuvieran las llaves para entrar, era imposible robar partes o mover esa camioneta. Sacando las llaves, Derek abrió las puertas. Los 3 sirvientes no preguntaron nada y se subieron reincorporándose rápidamente. Después de que Derek subiera al asiento de copiloto, acomodando a Daisy en sus muslos, John, el conductor, arrancó rumbo a la ciudad. Puede que estuvieran en medio de una montaña, pero con la camioneta y usando el sendero, no tardarían más de 2 horas en llegar abajo a menos que tuvieran inconvenientes. Primero llega a la casa de sirvientes. Daisy guardará la ropa y pertenencias que dejaron John tengan uso, habló Derek a John, el cual asintiendo aceleró. Pronto llegaron a una casa en ruinas. Si el halcón no los hubiera descubierto y hubiera derrumbado el techo, la casa que los recibiría sería una bonita y grande construcción de un piso con un amplio jardín. Los únicos que entraron fueron John y Daisy. Ana y Antonio se quedaron dentro de la camioneta mientras Derek esperaba afuera. John conocía cuáles eran sus habitaciones y los 3 sirvientes ya le habían pedido a Daisy qué cosas guardar, por lo que no era necesario que todos entraran.
Además, John tenía una fea corazonada, por lo que no quería que Anna, de corazón sensible, y Antonio, un joven de apenas 15 años, vieran la posible desgracia que encontrarían. La habitación de John era la primera, por lo que no tuvieron que buscar mucho. Daisy rápidamente guardó todo lo que John le pidió y se dirigieron a la habitación de Anna y Antonio, las cuales eran las últimas. Después de pasar por un montón de escombros, John bajó la cabeza. Daisy se detuvo solo para ver cómo John ponía una expresión de dolor. «Perdónenme, no pude darles un entierro digno», susurró él. Daisy no necesitaba adivinar nada, ella sabía a quiénes les hablaba el mayordomo. A unos metros de ellos, había una gran cantidad de sangre negra, mientras algunas partes humanas desmembradas estaban esparcidas en una habitación. Había una cabeza humana tirada en el piso. No había expresión en el rostro de la mujer, aun si las cuencas de sus ojos estaban vacías, solo reflejaba tranquilidad. Era obvio que ella ya había muerto antes de ser cruelmente devorada. El cuerpo de un hombre que estaba partido y a medio comer daba la sensación de tener la misma expresión en su desfigurado rostro. A pesar de la cruel vista, ambos sujetos habían tenido suerte a comparación de sus colegas que habían desaparecido, solo dejando alguna mano o dedo que demostraba su existencia. Ellos eran los sirvientes que murieron cuando comenzó la segunda ola. John y Tabo habían puesto todos sus cuerpos en una sola habitación, pero cuando el techo se derrumbó, aún si no habían sido enterrados bajo los escombros, los animales salvajes habían podido entrar y comer sus restos. John, al ver la cabeza desmembrada de la mujer, no sabía si reír o llorar. Érase una vez una joven sirvienta que decía no poder dormir por soñar que era devorada por animales, y ahora, no sabía si contar ese sueño como una premonición, con la diferencia de que ella ya estaba muerta antes de que sucediera. Daisy se subió al hombro de John sacándolo de sus pensamientos. Esa era la razón del por qué dejó a Anna y Antonio dentro de la camioneta. No quería que llegaran a toparse con esta vista. Guardando los lamentos, John sonrió a Daisy, apuntando a otra dirección. Habló: «Esa es la habitación de Anna, la que está al lado es la de Toño, apurémonos». A una velocidad más rápida que antes, Daisy guardó todas las pertenencias de Anna y Antonio. John pensó que la ardilla deseaba ir al lado de su joven maestro, por lo que cooperó acelerando su paso también. Pero justo cuando terminaron, Daisy giró directo hacia la habitación donde estaban los cadáveres. Al entrar, parándose en sus patas traseras, tanteó el piso debajo de ella, y con un suave pero repentino movimiento, bajó con un golpe sus patas delanteras, quebrando el piso de madera debajo. Yo no entendía qué estaba haciendo la ardilla, pero cuando vio cómo quitó ágilmente el piso y comenzó a cavar un hoyo profundo, John se sorprendió, poniendo una sonrisa triste en su rostro. Se acercó y, aguantando el horror y náuseas, comenzó a reunir las partes de sus ex compañeros. Daisy no tardó ni 5 minutos en crear el pozo. Una vez terminado, ayudó a John a meter las partes de los sirvientes. Cuando no dejaron ni un resto, Daisy usó la misma tierra que escarbó para enterrar y tapar el hoyo. El proceso apenas duró 15 minutos. Al ver el montículo de tierra frente a él, John dejó encima una flor artificial que encontró entre los escombros. Eso era lo máximo que podía hacer por ellos. Daisy juntó sus patas delanteras, mientras internamente se despedía de los sirvientes. Gracias por todos los dulces que me dieron, rezaré para que en su próxima vida puedan vivir felizmente. John, al girar su cabeza hacia la linda ardilla que juntaba sus patas como si estuviera dando condolencias, sonrió. Vámonos, Chill. Sí. Ambos, el hombre y la ardilla, caminaban de regreso, y aun si no lo dijeron, ambos lo sabían que posiblemente, desde que comenzó el apocalipsis, los funerales y la despedida final, tal vez ya no existirían. Capítulo 20. Egoísmo. John y Daisy regresaron. Anna y Antonio no eran tontos, sabían por qué John no los dejó ir, y al ver la expresión de John, solo comprobaron que sus sospechas eran ciertas. Anna solo bajó la mirada mientras Antonio tomaba su mano. Ninguno dijo nada. Una vez más, las 4 personas y una ardilla iban en una camioneta blindada por el sendero de la montaña, esta vez directo hacia la ciudad.
Derek traía en sus manos unas toallitas húmedas mientras limpiaba las patas de Daisy. Ella se ensució de tierra. Mientras la limpiaba, Daisy calmó su corazón. Al parecer ella todavía no perdía su humanidad, ella seguía sintiendo empatía. Tal vez la razón por la que no sintió nada al matar a todos esos animales era porque su cabeza los había marcado de enemigos. Cruel contra depredadores y enemigos, buena con aliados e inocentes. Daisy tranquilizó la mala idea de volverse un monstruo al ser un animal mutado. Aun si no podía sacar la preocupación, ahora ya no estaba tan insegura. Durante la tercera ola podrían ocurrir todo tipo de cosas, no solo los mestas finalmente aparecerían, sino que también las mutaciones alcanzarían su forma final. Daisy no estaba segura de qué forma cambiaría. Aún no sé cuál es mi otra habilidad. Para Daisy era extraño, cuando tu subconsciente no te guiaba a tu habilidad era porque esta podía verse a simple vista, y después de la tercera ola ya se integraría automáticamente en tu cabeza cómo utilizarla, pero por más que Daisy vio su cuerpo no pudo decir qué habilidad tenía. Ella sacudió su cabeza. Faltan 2 semanas para que inicie la tercera ola, dejemos de pensar en eso, se dijo a sí misma Daisy. Lo primordial ahora era llegar a un lugar seguro antes de que la tercera ola iniciara. Después de todo, llegar a la capital tardarían alrededor de un mes. En circunstancias normales, en avión se llegaría en 16 HRS, en carro o autobús alrededor de 3 o 4 días, pero ahora con el caos, posiblemente tendrían que tomar diferentes rutas y caminos, sumándole a los diferentes problemas que se pueden presentar como animales mutados y sobre todo personas enemigas. Era obvio que el viaje se alargaría drásticamente. O por lo menos en la novela a Rodrigo le tomó el tiempo de 1 mes y medio llegar a la capital, por lo que Daisy solo tomaba esa medida como ejemplo. Bajando por el estrecho sendero, John a toda velocidad, no tomó en cuenta los extraños ruidos de los alrededores ni los ocasionales animales mutados que aparecían en el paisaje. La flora de la montaña había cambiado hasta el punto de parecer una selva, por lo que debían bajar lo más rápido posible antes de toparse con otro animal peligroso como el halcón. Por suerte, no surgieron inconvenientes y 2 horas y media después, pudieron ver la caseta de vigilancia situada debajo de la montaña para entrar a la ciudad. Para evitar accidentes de niños o adolescentes adentrándose a la montaña, la cual está muy cerca del área metropolitana, o de delincuentes realizando acciones indebidas en secreto, el acceso hacia el sendero para subir estaba las 24 horas del día vigilado. En circunstancias normales, un guardia los saludaría y después de comprobar sus identidades los dejaría pasar, pero esta vez, la pequeña caseta estaba totalmente destruida con rastros de pelea y sangre por todos lados. ¡Wow! Y solo han pasado 7 días, Antonio no pudo evitar decir al notar que la ciudad era un desastre. Incluso cuando solo podían ver el inicio de las casas, lo poco que podían ver ya podía describirse como pueblo fantasma. Posiblemente había muchos daños debido a la cercanía a la montaña, en donde había una gran cantidad de animales salvajes, pero aún así, el nivel de daño ya era increíble. No lo dudes, Antonio, las estupideces y acciones que pueden realizar las personas bajo la histeria colectiva o el pánico no son pocas. Te aseguro que muchos de los destrozos fueron provocados por peleas humanas y no por animales, habló Derek. Los 3 sirvientes tenían expresiones rígidas, habían olvidado que los animales no eran los únicos problemas. Ahora, con el caos y sin reglas, las personas sacarían a relucir sus verdaderos colores, y peor aún, con mutaciones y habilidades. No importa lo que vean y oigan, de ahora en adelante, si no nos beneficia o no está en nuestras capacidades, no interactuaremos o ayudaremos a desconocidos, sin importar qué, continuó Derek fríamente. Este ahora era un mundo apocalíptico, el lugar perfecto para que el egoísmo y la podredumbre de las personas saliera a flote. Si no aprendían a juzgar lo primordial, tarde o temprano serían devorados por los demás. A menos que sea beneficioso o esté al alcance de nuestra posibilidad, no es necesario arriesgarnos. Si es que queremos sobrevivir y llegar a salvo a la capital. Los 3 sirvientes comprendieron rápidamente y estuvieron de acuerdo.
Incluso Ana, de personalidad cálida, comprendió que tendría que endurecer su corazón. Daisy estaba totalmente de acuerdo con Derek, ella se jugaría el pellejo por salvar a sus seres queridos, pero no pondría su vida en riesgo por personas desconocidas. Podría ser algo frío o egoísta, pero Daisy sabía que ni Derek ni ella son omnipotentes, no importa qué tan fuertes sean, tienen sus límites, podrían ayudar a algunos, pero no tienen la fuerza para ayudar a todos. Además, nunca faltan las personas parásitas que se pegarán a ti en busca de beneficios una vez que ven lo útil o fuerte que eres. Por el momento lo mejor sin duda era conocer tus límites, saber cuándo se puede intervenir y cuándo no. Al fin y al cabo, nadie podría juzgarlos, después de todo, todas las personas poseen egoísmo. Así que sin detenerse, John prosiguió manejando rumbo a la ciudad. Apenas entrando en las primeras colonias, Ana y Antonio, que eran los más sensibles, quisieron cerrar los ojos, ya se habían preparado mentalmente, pero aún así la vista era impactante. Había un hombre, o por lo menos eso parecía ser por la figura de su cuerpo. Él estaba colgado entre los cables de electricidad, tanto su ropa como carne estaban completamente rasgados, ni siquiera se podía hacer una diferencia entre ambos por la gran cantidad de sangre seca y negra en todo el cuerpo. Su interior estaba vacío, era como una tela colgante de piel. No, mejor dicho, era una tela colgante de piel. Si el hombre tuviera cabeza y rostro, se notaría por su expresión que murió de una forma horrible. John siguió manejando, él quería creer que ese paisaje no se repetiría más, pero rápidamente todos notaron algo aterrador. Había más personas. Y todas ellas estaban muertas de la misma manera que aquel hombre. Ahora no había duda, la razón de la destrucción por todas partes no fue una casualidad, algo había ocurrido en esos 7 días. John, ve directo hacia la carretera rumbo Ciudad Olmos, tenemos que salir de aquí rápido, Derek habló mientras tenía una expresión alerta. Daisy estaba vigilante también, ella al igual que Derek se dio cuenta. Los cuerpos, las personas muertas, no fueron asesinadas por animales. Apenas salimos y ya nos encontramos con un psicópata, Daisy no pudo evitar suspirar. Capítulo 21. Desorden. Ciudad Trébol, el lugar donde reside Derek y se encuentran actualmente, es una ciudad pequeña y apartada rodeada de riscos y montañas, por lo que solo existen 2 vías las cuales salen de la ciudad rumbo a la capital. Una de ellas es la avenida principal que va hacia Ciudad Lorena, y la otra, la carretera que llega a Ciudad Olmos. La razón por la que Derek decidió escoger ir hacia Ciudad Olmos, aun cuando es el camino más largo, es debido a que la avenida principal, al ser la primera opción de muchos, estaría infestada de personas queriendo escapar de la ciudad con la tonta de esperanza de que en otras partes fuera diferente. Involucrarse con personas bajo la histeria colectiva definitivamente no era un buen plan. Además, la avenida principal estaba conectada con muchos sitios turísticos, uno de ellos era un zoológico, por lo que, por seguridad, era mejor tomar el camino largo. Yo no pregunto nada por la elección de Derek, él sabía que ir hacia Ciudad Olmos era la mejor opción, por lo que sin perder tiempo arrancó a toda velocidad. Conforme fueron pasando por las calles, John dio un suspiro de alivio al notar que los mayores daños solo estaban en las colonias aledañas a la montaña, pero, aún así, todo estaba sumamente tranquilo, como si no existiera nadie, lo cual provocaba un sentimiento siniestro constante. Las casas parecían vacías, pero Daisy y Derek ya habían notado a algunas personas escondidas mirando con curiosidad la camioneta en donde viajaban. Sin prestar más atención a eso, ambos prosiguieron con el viaje. Por un momento Daisy sintió escuchar el murmullo de un niño diciendo no vayan. Pasaron unos minutos, ya casi llegaban al centro de la ciudad, y Daisy no pudo alejar más esa continua preocupación. Algo es extraño. No solo ella pensaba en eso, Derek y los demás sirvientes también lo pensaban.
Habían pasado por algunas casas con personas escondidas, no prestaron atención, pero ahora que estaban llegando al centro, pudieron notar que las construcciones y calles estaban incluso peor destruidas que aquellas cerca de la montaña. Además, hay muchos más cuerpos, Antonio dijo casi tartamudeando. Derek comprendió por qué había temor y pena por parte de las personas escondidas hacia ellos, aun cuando los vieron en una camioneta en buen estado. La razón por la que no los detuvieron o intentaron seguirlos fue porque existía algo por la que no querían salir. Derek ya no necesitó cuestionarse más, pronto vieron un enorme gimnasio perteneciente al equipo universitario de Ciudad Trébol. Allí había una gran cantidad de gente reunida, todas ellas con palas o palos tomando posturas ofensivas, mirando con cautela la camioneta en donde iban. John detuvo la camioneta, no quería hacerlo, pero las personas estaban bloqueando el paso. Un señor con un rostro tenso se acercó. ¿Quiénes son ustedes? John bajó el vidrio blindado. Somos habitantes de esta ciudad, no tenemos motivos malvados, solo queremos irnos, dijo él con un tono sencillo. ¿De qué parte? Contestó el hombre de un modo autoritario. John frunció el ceño, no entendía a qué venía el interrogatorio, pero de todas maneras abrió su boca para contestar, pero justo cuando estaba a punto de hablar, Derek puso una mano en su hombro parándolo en seco. John volteó solo para ver la expresión fría de Derek. Él cerró la boca, entendía lo que Derek decía. No digas nada. Hablen. Insistió el hombre, pero justo cuando todas las demás personas estaban comenzando a rodear la camioneta, la voz de un joven se escuchó. Esperen. Ellos no vienen del norte, sé quiénes son. Todos dirigieron su mirada a un adolescente delgado y de gafas que repentinamente salió de la multitud. Luis. La voz confundida pero alegre de Antonio se escuchó dentro de la camioneta. El joven llamado Luis se paró frente a la camioneta mirando a todas las personas. Ellos viven cerca de mi hogar, ¿recuerdan la gran casa situada al lado del parque Canoas? Ellos viven allí, dijo el chico tratando de apaciguar a la multitud. ¿En serio los conoces, Luis? Dijo una mujer entre la multitud. Sí. ¿Por qué mentiría? Daisy, Derek y los sirvientes guardaron silencio. En realidad el chico sí estaba mintiendo, no sabían el por qué, pero estaba claro que los estaba ayudando. Ana volteó a ver a su nieto. Antonio sonrió y dijo: es un amigo de la secundaria. Las personas alrededor todavía se mostraban cautelosas, pero entonces una voz clara y masculina se escuchó entre la multitud. No tengan miedo, si Luis, el genio del condado lo dice, entonces hay que creerle, dijo un hombre joven, de aspecto común pero con un atuendo costoso. Todos voltearon hacia aquel sujeto, por lo que no vieron cómo los ojos de Derek se volvieron hostiles cuando él apareció. Al escuchar las palabras del hombre, todas las personas bajaron sus palos y dejaron la hostilidad. Lo sentimos, como saben las cosas se pusieron demasiado complicadas recientemente, estamos un poco paranoicos. El hombre que inicialmente se había acercado se disculpó torpemente con John. John, poniendo una sonrisa profesional en su rostro, contestó: no te preocupes, podemos entender su desconfianza. Al ver la sonrisa amable del conductor con una apariencia pulcra y limpia, todas las personas finalmente dejaron completamente la postura nerviosa. Lo que ellos no sabían era que John simplemente estaba fingiendo. Derek había escrito algo en su espalda: sigue la corriente. Entonces podríamos pasar, preguntó John con cautela, pareciendo un señor sumamente inofensivo. El hombre mostró una mirada triste: en realidad no te detendremos más, pero te recomiendo que no vayas a la carretera, de lo contrario morirás. En eso, como si las palabras del hombre hubieran invocado algo, un aullido aterrador se escuchó a lo lejos. Todas las personas se pusieron tensas e inmediatamente corrieron dentro del gimnasio. Luis rápidamente gritó a John: rápido, conduce y métanse dentro del gimnasio antes de que cierren las puertas. Las puertas del gimnasio eran muy grandes, la camioneta podría entrar sin problemas.
Y así, John condujo y entró al gimnasio. Todas las personas estaban en un caos, pero al final, después de que todos habían entrado, las puertas se cerraron incluso poniendo objetos para bloquearla. Viendo todo el desorden, el miedo, los cadáveres y la hostilidad hacia los lugareños del norte, Daisy solo pensaba, ¿qué diablos está sucediendo? Capítulo 22. Hay un asesino. La luna se encontraba en lo alto del cielo. Esta ya no era la misma luna normal de siempre, sino una luna rojo sangre que significaba el momento más peligroso, la noche. En un gimnasio se encontraban varios grupos de personas, eran muy pocas las que todavía poseían linternas funcionales, algunas ya estaban dormidas, mientras las despiertas conversaban entre sus grupitos casi susurrando. En un rincón del gimnasio había una camioneta robusta, por sus vidrios completamente polarizados no se podía ver nada de adentro, pero aún así, una pequeña luz se filtraba de su interior. En aquella camioneta se encontraban Derek y los demás junto con el joven que los ayudó en la mañana. La cara de los sirvientes estaba rígida, no era de extrañar debido a lo que el joven llamado Luis les acababa de contar. Cuando se escuchó el aullido y se encerraron, aun si no podían entender qué sucedía, pudieron notar que en el exterior comenzaron a sonar todo tipo de sonidos, sobre todo aullidos de diferentes partes y gritos de animales en agonía. Las personas dentro del gimnasio por temor no abrieron las puertas hasta 2 horas después de que cesaron los ruidos, justo cuando John pensaba que finalmente podrían salir e irse, el aterrador aullido volvió a escucharse, provocando que todos decidieran no abrir las puertas hasta el día siguiente. Por eso no pudieron marcharse, además, necesitaban reunir información de qué enemigo encontrarían una vez que salieran. Por suerte estaba Luis, el amigo de Antonio, el cual les explicó las cosas durante el primer encierro en el gimnasio. Tal y como Derek previó, la avenida principal era un completo caos. En la segunda ola las personas al tercer día comenzaron a impacientarse al no ver el sol y sin comunicación, algunos tomaron sus cosas y trataron de irse. Al ver los monstruosos animales muchos ignoraron y trataban de dar vuelta a los otros conductores. Al final, no solo generaron muchos accidentes tapando varios espacios por toda la avenida, sino que también fueron masacrados por los animales que escaparon del zoológico. Eso solo dejó una vía segura de escape, pero ¿quién diría que al quinto día una jauría de perros mutantes apareció rondando y acampando en los límites de la ciudad? Estaban atrapados, Derek y compañía comprendieron, pero la razón del por qué los sirvientes estaban rígidos actualmente no era por eso. Ellos creían que la jauría de perros era la razón del caos, pero cuando menos lo esperaban Luis fue a buscarlos en la noche y les contó algo aterrador. Derek y Daisy eran los únicos tranquilos, después de todo ellos ya lo sospechaban. Hay un asesino. La ciudad se había dividido en 2 bandos, los lugareños del norte que vivían cerca de la montaña, y los residentes del centro y el sur que eran las personas con las que se encontraban actualmente. Para resumir las cosas, cuando comenzó la obscuridad, varias colonias de vecinos se unieron, debido a que eran los primeros días, aún no existían problemas con la comida, por lo que todos eran muy cooperativos y se apoyaban mutuamente. Pero al tercer día, repentinamente la hija de una jefa de manzana apareció muerta y colgada en los cables de electricidad. Eso generó pánico en todos. Al principio todos pensaron que había sido obra de un animal, pero al día siguiente se encontraron 10 cuerpos más, y estos iban aumentando hora tras hora. Las mutilaciones y asesinatos eran muy limpios y tenían las mismas características. No tardaron en darse cuenta que había un asesino escondido. Todos comenzaron a desconfiar unos de otros, surgieron diferentes peleas entre los propios residentes, hasta que repentinamente surgió el rumor de que el asesino era un residente del área norte. Las personas, sobre todo aquellas que habían perdido un ser querido, comenzaron a linchar y a golpear a los residentes del norte, mientras estos, después de ver la histeria de los demás, comenzaron a esconderse.
comenzó una guerra entre ambos bandos, donde las personas con alguna mutación generaron la mayoría de los destrozos en peleas, e incluso, irónicamente, la jauría de perros que tenía a todos tan asustados, no había quitado ni una cuarta parte de las vidas que se perdieron en estas riñas. Sé que suena sumamente estúpido, pero las personas se han centrado mucho en formar estos bandos que el asesino sigue sin ser encontrado. He perdido la cuenta del número de vidas inocentes que han muerto al ser sospechosos. Luis tenía una mirada triste mientras decía: Luis, ¿y tu hermano? Antonio dijo vacilante. Luis guardó silencio mientras bajaba la cabeza, sus manos temblaban, pero aun con la ronquera de su voz, al reprimir un nudo en la garganta contestó: se ha ido. Posiblemente pudieron verlo colgado al entrar desde la montaña. Antonio se quedó mudo, recordó el primer cadáver que les dio la bienvenida, un dolor sordo golpeó su corazón mientras sus ojos se ponían rojos. Lo siento, contestó Antonio. No, el que lo siente soy yo. Estaba tan triste en esos días que no pude hacer nada por tus amigos, dijo Luis. Todos mostraron confusión, pero Luis rápidamente respondió a sus dudas. Una vez me mostraste una foto de las personas con las que vivías, por lo que supe quiénes eran cuando dijeron que venían de la montaña. Perdón, no pude hacer nada, ellos fueron linchados. Tavo e Isa, ellos habían escapado con el carro de sirvientes dejando a Ana, Antonio y John a su suerte. Tavo no sabía de las mutaciones de John y Ana, por lo que ganó mucha confianza en sí mismo al ver su fuerza, y al final, ambos habían muerto bajo los ataques de un grupo de personas histéricas. Todos en el carro tenían miradas sombrías, a excepción de Derek que tenía su misma mirada sin expresión, y una Daisy que no dejaba de comer galletas. Luis no pudo contener más su curiosidad. Lo más llamativo de este grupo no era el joven guapo inexpresivo que desprendía un aura de majestuosidad, sino la pequeña ardilla que siempre estaba en sus hombros. Daisy, la cual notó la mirada de Luis, levantó su pata derecha en una seña de saludo. Si no tuviera la boca y mejillas llenas de comida hubiera chillado en su lugar. Inconscientemente se formó una pequeña sonrisa en el rostro de Luis. Ver a un animal en estos tiempos que todavía fuera lindo le hizo recordar los días tranquilos de cuando todavía era estudiante. En eso, alguien tocó la ventana de la camioneta. John bajó el vidrio, y el hombre joven con ropa lujosa que habían conocido antes se encontraba del otro lado con una sonrisa amable. Ese chico se llamaba Alan, era conocido por ser el hijo del alcalde, y además, en palabras de Luis, el líder al que todos seguían al ser el único con armas de fuego y el que abrió el gimnasio como refugio. El Mesías que todos agradecían en pocas palabras. Disculpen que los moleste, pero Luis, Carmen te está buscando. Recuerda que no es bueno que esté agitada. Es mejor que regreses y ya no la preocupes, dijo Alan. Carmen era la esposa del hermano de Luis. Ella se embarazó antes del apocalipsis, pero debido a los drásticos cambios su salud estaba sensible, y con la muerte de su esposo ella había decaído aún más. Entonces regresaré ahora mismo. Luis bajó rápidamente de la camioneta. Antonio lo siguió para darle un abrazo y despedirlo, no sin antes decirle que si necesitaba algo podría ir a buscarlo. Luis sonrió y se fue corriendo a buscar a su cuñada, mientras que Alan se quedó allí con su misma sonrisa amable. Antonio iba a regresar a la camioneta, pero entonces las palabras de Alan lo detuvieron. Tienes unos ojos muy bonitos. Antonio estaba confundido, no sabía a qué venía ese cumplido. Ana y John fruncieron el ceño, de alguna manera esas palabras les parecieron desagradables, y aún más, cuando vieron que Alan no dejaba de ver a Antonio. Ana estaba a punto de salir y traer de vuelta a su nieto, pero para cuando reaccionó, Derek ya había salido y había puesto a Antonio detrás de su espalda. Derek tenía su misma cara inexpresiva, pero sus ojos reflejaban hostilidad, y junto con su postura protectora, daba a entender su completa desconfianza a Alan. John, Ana y Antonio se sorprendieron. Derek podía ser un poco frío, pero era extraño que mostrara hostilidad hacia alguien. Sin embargo, los tres se pusieron serios cuando vieron que incluso Daisy había comenzado a erizar su cola.
Repentinamente las palabras de Luis les llegó a la cabeza: hay un asesino. Los tres sirvientes se tensaron, al conversar con un chico tan modesto y pulcro como Luis habían olvidado el hecho de que no pueden confiar ciegamente en otros, y mucho menos en desconocidos. Fin del capítulo 22.